Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a otro vídeo de mecanismos en el que vamos a ver los mecanismos de transmisión de giro o mecanismos de transmisión de movimiento circular. Comenzamos. Lo primero que tienes que saber es que estos mecanismos se utilizan para llevar el movimiento circular entre dos ejes dentro de una máquina. Al eje principal, del que viene originalmente el movimiento, se le llama eje motriz, eje conductor o incluso también eje motor, porque suele ser ahí donde está el motor. Y al segundo eje, al que queremos llevar el movimiento, le llamamos eje conducido. Vamos a ver los principales tipos de mecanismos de transmisión circular. Tenemos las ruedas de fricción. Fíjate en cómo se realiza un cambio de sentido de giro en la rueda conducida con respecto al giro que tenía la rueda motriz. Aquí vemos una aplicación en una tracción de feria que suelen utilizar este tipo de mecanismos para transmitir el movimiento del motor al cuerpo de la tracción. Tenemos también las poleas con correa. Aquí ves cómo funcionan. Y aquí un ejemplo de aplicación que es la parte mecánica que tiene un taladro de columna, como el que podemos tener en el taller. Estos son los engranajes o ruedas dentadas. Fíjate en que también se realiza un cambio de sentido de giro en el eje conducido con respecto al eje motriz. Aquí tenemos una aplicación, por ejemplo, pues se utiliza mucho para relojes. Y aquí tenemos ruedas dentadas con cadena. Fíjate en cómo funcionan. Y un ejemplo de aplicación son algunas de las correas de transmisión de los automóviles. Relación de transmisión. Es probablemente el parámetro más importante que nos vamos a encontrar en este tema. No tiene unidades e indica el número de veces que la velocidad del eje 2, que es el eje conducido, en este caso por ejemplo sería este el eje 2, es mayor que la velocidad N1, que es la velocidad del eje motriz. N, ya digo, vamos a apuntarlo aquí, es la velocidad y se mide, su unidad son revoluciones por minuto, RPM, porque es una velocidad circular. También se puede calcular la relación de transmisión por medio de una relación de tamaños. Pueden ser los diámetros, pueden ser los radios. Yo aquí he puesto el diámetro, pero perfectamente te sale exactamente igual con los radios. Entonces, en ese caso sería, hay que cambiarlo, ¿vale? El numerador por el denominador. Diámetro de la rueda motriz dividido entre el diámetro de la rueda conducida. El diámetro lo podremos expresar en metros, en centímetros, en milímetros, en cualquier unidad de longitud, pero teniendo en cuenta obviamente que si aquí pongo metros, aquí abajo también tengo que poner metros. Vamos a ver los tres casos que nos podemos encontrar. El primero, que haya un aumento de velocidad en la rueda conducida, en el eje de la rueda conducida con respecto al eje motriz. En ese caso, la polea que tenemos en el eje motriz tiene que ser mayor que la polea que tenemos en el eje conducido. En ese caso, cuando vayamos a hacer esta división, este cálculo siempre nos va a dar un número mayor que 1. Eso indica que hay un aumento de velocidad. Si nos sale, por ejemplo, 3, significa que la velocidad del eje conducido es 3 veces mayor que la velocidad del eje motriz. Segundo caso, que la velocidad se mantenga, ni se aumenta ni se disminuye. En ese caso, los tamaños de las poleas tienen que ser exactamente los mismos. Si vamos aquí y tenemos el mismo valor para D1 y para D2, pues obviamente esta división nos tiene que dar 1. Eso indica que no hay ni aumento ni disminución en la velocidad. Y el tercer caso es en el que se reduce la velocidad en el eje conducido con respecto al eje motriz. En ese caso, la polea que tenemos en el eje motriz tiene que ser más pequeña que la polea que tenemos en el eje conducido. Entonces, al hacer la división, siempre nos va a dar un número menor que 1. ¿Vale? Y eso indica que hay reducción de velocidad. Este parámetro, que no lo he dicho, nos sirve para cualquiera de los tipos de mecanismos que hemos visto anteriormente. Solo hay que tener en cuenta que en el caso de engranajes, normalmente ya no se habla de diámetros o de radios y nos dan un parámetro que es el número de dientes. ¿Cómo tendríamos que modificar esto? Bueno, pues en vez de poner D1 dividido entre 2, pues simplemente tendríamos que poner el número de dientes. El número de dientes es Z. Tiene el símbolo Z, entonces pondríamos Z1
dividido entre Z2. Esa sería la única modificación, pero las velocidades de los ejes, eso no varía independientemente de que sean engranajes o que sean poleas o ruedas de fricción. Trenes de poleas o engranajes. Es bastante habitual que con una sola pareja de poleas con correa o de engranajes no sea suficiente para conseguir el aumento o disminución de velocidad necesario. Para ello se recurre a este tipo de mecanismos. Vamos a estudiarlo porque parecen muy complejos, pero realmente si se entienden son muy sencillos. Vamos a ver cómo calcularíamos la relación de transmisión en estos mecanismos. Vamos a ver el caso de las poleas con correa, pero ya digo que en el caso de los engranajes pues sería igual. La relación de transmisión habría que verla como por partes. Primero la primera pareja, luego la segunda pareja y luego la tercera pareja, y eso se multiplica. Entonces, aquí tendríamos que la relación de transmisión, vamos a hacerlo con tamaños. Sería, si a esta le llamamos rueda 1, esta sería la 2, esta la 3, esta verde la 4, esta roja la 5 y esta verde última la 6. Pues entonces diríamos que sería el diámetro de la primera de las ruedas dividido el diámetro de la segunda, ¿vale? Multiplicado, vamos a la segunda pareja. Esta sería la rueda 3 y esta la rueda 4. Multiplicado por el diámetro de la 3 dividido el diámetro de la 4. Y vamos a la última pareja, esta sería la rueda 5 y esta la rueda 6. Esto sería así, 5 dividido entre 6. En el caso de los engranajes, pues ya sabéis que es exactamente igual, lo único que en vez de diámetros, pues pondríamos número de dientes, Z. Vamos a ver cómo cambia esto si lo hacemos con las velocidades. Recuerda que las velocidades ya no se asocian a las poleas, obviamente las poleas también tienen una velocidad, pero lo suyo es entender las velocidades por los ejes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este eje tiene unidas esta polea, que sería la número 2, y esta polea, con lo cual estas dos poleas van a girar a la misma velocidad que este eje. Entonces tendremos aquí eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Vale, entonces, ¿esto cómo sería? Bueno, pues sería la velocidad del eje 2, pondríamos N2 dividido entre la velocidad del primer eje, que es el 1, multiplicado. Ahora vamos a esta pareja de ejes, eje 3 y eje 2. Entonces haríamos aquí esto, N3 dividido entre N2. Y ahora vamos a la última pareja. Esto son multiplicaciones, es importante, ¿eh? No es una suma. Y ahora vamos a la última pareja de ejes, cuando se pasa la velocidad de este eje a este de aquí. Entonces tendríamos que dividir la velocidad del último eje, que hemos llamado eje 4, el que pone aquí eje útil, dividido entre la velocidad de este eje, ¿vale? Sería como ir calculando la relación de transmisión en cada una de las parejas. Entonces, fíjate, si lo hacemos con velocidades, esto se nos queda mucho más sencillo porque aquí tengo N3 y N3 y lo puedo eliminar, y aquí N2 y N2, y se me quedaría que esto es la velocidad del último eje dividido entre la velocidad del primer eje. Esas son las dos posibilidades que tengo para calcular la relación de transmisión en los trenes de poleas, dependiendo si lo que me ofrecen son tamaños de diámetros o número de dientes, o si lo que me ofrecen son valores de la velocidad de los ejes. Tornillo sin fin. El tornillo sin fin, si somos estrictos, no se puede considerar un mecanismo de transmisión de giro, porque el tornillo sin fin es solamente esta pieza que estás viendo aquí abajo, pero muy frecuentemente se asocia con una corona, que es esta pieza que estás viendo aquí, que no deja de ser una rueda dentada. En ese caso, obviamente, como estás viendo aquí en el vídeo, sí que se puede considerar un mecanismo de transmisión de giro. Es un mecanismo que no es reversible. El movimiento siempre va del tornillo a la corona. El motor, el eje motriz siempre es el del tornillo, el motor siempre va asociado al tornillo y el eje conducido siempre es el de la corona. La corona tiene como parámetro principal el número de dientes, porque es una rueda dentada, y el tornillo tiene como parámetro principal el número de entradas, que es el número de muescas que se mueve cada vez que damos una vuelta completamente al tornillo. Imagínate que tuviera un número de entradas igual a 3. Eso significaría que en una vuelta se desplaza 3 muescas y es capaz de desplazar a la corona también 3 dientes, que se mueva 3 dientes. Así, para calcular la relación de transmisión en este tipo de mecanismo, tenemos que dividir el número de entradas que tiene el tornillo entre el número de dientes que tiene la corona.
O, si lo hacemos con las velocidades, la velocidad de la corona, que siempre va a ser, como hemos dicho antes, el eje conducido dividido entre la velocidad de giro del tornillo. Ejercicio 1. El motor que mueve una noria de 20 metros de diámetro gira a 100 revoluciones por minuto y se conecta a una rueda de fricción para mover la noria. Vale, entonces empezamos. Vamos a dibujar dos ruedas de fricción, una más grande que la otra. Esta sería la noria, que bien dibujo, ¿eh? Y esta sería la del motor. Bueno, con que se entienda, a mí me vale. Aquí tenemos conectado el motor y aquí tendríamos conectada la noria. Nos dice que el diámetro de la noria, que sería el eje 2, es de 20 metros. Que la velocidad del motor, que sería N1, es de 100 revoluciones por minuto. Nos dice ahora después que qué diámetro tiene que tener la rueda motriz si se quiere que la noria dé una vuelta de 1 minuto. Bueno, pues la velocidad de la noria, que sería N2, si tiene que dar una vuelta en 1 minuto, es una revolución por minuto. Y lo que nos preguntarían sería de 1, el diámetro de la rueda motriz, que recuerda que es la que ponemos en el motor. Entonces tenemos la siguiente fórmula. La velocidad del eje conducido N2 dividido la velocidad del eje motriz N1 es igual a D1 dividido entre D2. Lo que nos preguntan es D1, entonces vamos a dejar D1 como D2 multiplico en cruz, ¿vale? Y luego despejo D1. D2 por N2 dividido entre N1. D2 vale 20 metros, N2 es una revolución por minuto y N1 son 100 revoluciones por minuto. Esto se nos queda como 0,2. Lo podemos dejar en metros. Si lo quisiéramos poner en centímetros, pues esto serían 20 centímetros. Un taladro de columna tiene un mecanismo de poleas con correa. La polea motriz mide 15 centímetros de diámetro y la conducida 5 centímetros. Bueno, pues entonces tenemos dos poleas con correa. Esta sería una grande y luego una pequeña, unidas con una correa. Dice que esta mide 15, D1 es igual a 15 y que la otra, la pequeña, mide 5. Vale, 5 centímetros. El eje de la broca gira a 250 revoluciones por minuto. ¿Cómo sé yo cuál es el eje de la broca? Vamos a ver, este es el eje del motor. Aquí va el motor. Y aquí va la broca, la columna del taladro. Entonces, este es el eje de la broca. Y nos dice que gira a 250 revoluciones por minuto. Es decir, que N2 es 250 revoluciones por minuto. Nos preguntan ahora a qué velocidad estará girando el motor, es decir, N1, ¿cuánto vale? Bueno, pues vamos a por la fórmula, que sabes que es N2 dividido entre N1 es igual a D1 dividido entre D2. Multiplicamos en cruz, se nos queda D1 por N1 igual a D2 por N2. Si despejamos N1, que es lo que nos piden, se nos quedaría, me voy por aquí abajo, que tengo hueco, que N1 es igual a diámetro 2 por velocidad del eje 2, dividido entre el diámetro del eje 1. El diámetro del eje 2 son 5 centímetros, la velocidad del eje 2 son 250 revoluciones por minuto, y el diámetro del eje 1 son 15. Esta operación da como resultado 83,3 periodo revoluciones por minuto. Obviamente aquí esperábamos un aumento de velocidad, entonces la velocidad del eje motriz tenía que ser menor que la velocidad del eje conducido. Ejercicio 3. El eje de un segundero de un reloj debe de girar a una revolución por minuto. Si el motor del reloj gira a 5 revoluciones por minuto y se dispone de las siguientes ruedas dentadas, 10 dientes, 20 dientes, 30 dientes, 40 dientes y 50 dientes, ¿cuáles de ellas pondrías y de qué manera para conseguir el funcionamiento deseado? Bueno, este ejercicio parece un poquito más complejo, pero es cuestión de entenderlo porque realmente es muy fácil de hacer.
Esto es un mecanismo por engranajes. Yo a la hora de dibujarlo, pues ya sabéis que dibujo fatal. Si me tengo que dibujar aquí engranajes, aparte que voy a tardar un montón, pues me va a salir mal. Lo voy a dibujar como si fueran ruedas de fricción, ¿vale? Pero ten en cuenta que son engranajes. Entonces, bueno, yo voy a tener aquí, ya digo, dos ruedas de fricción. Lo que no sé si van a ser una más grande y una más pequeña, o voy a tener que poner una más pequeña y una más grande. Eso es una de las cosas que me pide el ejercicio. De todas maneras, lo que sé es que en la motriz, donde va el motor, yo tengo aquí en N1 una velocidad de 5 revoluciones por minuto. Y aquí donde va la aguja del segundero, yo tengo que obtener una velocidad de 1 revolución por minuto. Entonces lo que tengo que hacer es una disminución de velocidad. Si tengo que hacer una disminución de velocidad, acuérdate, lógicamente voy a tener que tener primero una rueda pequeña y después una rueda grande. Va a tener que ser así. No va a poder ser de esta opción, va a tener que ser así. Entonces, ¿pero cómo sé yo ahora qué rueda tengo que poner aquí? Sabiendo que tengo ruedas de 10 dientes, de 20, de 30, de 40 y de 50. Bueno, pues lo que voy a hacer es calcular la relación de transmisión. Porque con la relación de transmisión yo tengo también una relación de tamaños o de dientes, en este caso, entre las ruedas. Entonces eso me va a ayudar a saber qué ruedas tengo que poner. Aunque de cabeza mucha gente pues ya sabe qué ruedas tiene que poner. Bueno, pues vamos a poner aquí que la relación de transmisión, esto por cierto es N2, no es N1, es N2 dividido entre N1. N2 es 1 y N1 es 5, con lo cual tengo una relación de transmisión de 1 a 5. Como yo también sé que la relación de transmisión se puede expresar en relación al número de dientes de los engranajes, yo sé también que el engranaje que yo ponga aquí, el engranaje 2, tiene que tener 5 veces más dientes que el engranaje que yo pongo aquí, el engranaje motriz. Pues la única combinación que yo puedo poner es poner aquí uno de 50 dientes en el eje conductor y poner aquí uno de 10 dientes en el eje motriz. Entonces, este sería el resultado o la explicación o la solución del ejercicio. Tengo que poner primero una rueda dentada en el eje motriz junto al motor de 10 dientes y después en el eje conducido, en el eje que va al segundero, un engranaje con 50 dientes, de manera que se reduzca la velocidad 5 veces y pasemos de 5 revoluciones por minuto a 1 revolución por minuto. Ejercicio número 4. En el tren de poleas siguiente se desea saber cuántas veces disminuirá la velocidad del eje útil con respecto a la velocidad del eje motriz si las poleas rojas son de 2 centímetros de diámetro y las verdes de 6 centímetros de diámetro. Bueno, pues vamos a calcular la relación de transmisión. Recuerda que en un tren de poleas la relación de transmisión la tengo que calcular por partes. Primero la primera pareja, luego la segunda, luego la tercera y luego lo multiplico todo. Entonces, la primera pareja, a esta polea le voy a llamar 2 y a esta 1. Entonces, la relación de transmisión será el diámetro de la 1, que es la roja, dividido entre la 2. Si me voy a la segunda pareja y a esta le llamo polea 3 y a la verde polea 4, pues la relación de transmisión de esa pareja de poleas se me quedará como diámetro de la 3 dividido entre diámetro de la 4. Y me voy a la última de las parejas, a esta polea le voy a llamar número 5 y a esta número 6, entonces esto se me queda como D5 dividido entre D6. Me voy aquí abajo que tengo más hueco. Bueno, pues todas las poleas impares, que son las rojas, las pequeñas, tienen un valor de 2 centímetros de diámetro, es decir, 2 por 2 por 2. Y las pares, que son las verdes, las grandes, un valor de 6. Bueno, pues cuando dividimos esto se nos queda como 1 dividido entre 27, ¿vale? Eso significa que la velocidad del último de los ejes, el eje útil, es 27 veces más pequeña que la velocidad del eje motriz. Ejercicio 5. En el siguiente mecanismo, aquí la rueda corona, bueno, la corona tiene 20 dientes, vamos a ponerlo,
número de dientes de la corona son 20 dientes, y el tornillo sin fin, el número de entradas del tornillo son 2, tiene 2 entradas. El motor va unido al tornillo, lógicamente, como ya sabemos de la teoría que tiene que ser, y gira a 2000 revoluciones por minuto. Entonces la velocidad del tornillo son 2000 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad girará la corona? Vale, pues tenemos todos los datos para calcular lo que nos piden. Sabemos que la relación de transmisión en este tipo de mecanismos se calcula como la velocidad de la corona dividido entre la velocidad del tornillo, y que esto a su vez es igual al número de entradas del tornillo dividido el número de dientes de la corona. Bueno, pues como nos piden la velocidad de la corona, pues vamos a despejar. La velocidad de la corona la calcularé como el número de entradas del tornillo por la velocidad de giro del tornillo dividido el número de dientes que tiene la corona. Me voy abajo, sustituyo los valores y opero. El número de entradas del tornillo es 2, la velocidad del tornillo son 2000, 2 por 2000, y el número de dientes de la corona son 20 dientes. Esto nos da un resultado de 200 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad a la que girará la corona. Y por aquí te dejo algún ejercicio de repaso más para que puedas practicar. Estos ya, como sabes, no los voy a hacer yo en el vídeo, pero tienes la solución para ver si te salen bien. También este de aquí. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, que vaya todo muy bien. ¡Hasta luego!